Guerra de brujas. ¿Están listos para esto? Hola amigos de la comunidad, mi nombre es Carla y quiero compartirles mi experiencia. Esta historia de terror sucedió por ahí de los años 60 en una pequeña vecindad en la Ciudad de México. Tendría aproximadamente unos 7 años cuando fui testiga de tantas cosas que en ese lugar se vivieron, y una de ellas fue la sorprendente guerra que tenían un par de vecinas. Pero no solo era que discutieran de vez en cuando en la vecindad, sino que me refiero a peleas más allá de lo común. Lo recuerdo perfectamente a pesar de los años y que después fue corroborado por mi madre y mis hermanas. Ahora sé que no estoy loca y que tampoco lo imaginé o creí escuchar. Todo fue completamente verdad y conocí hasta dónde son capaces de llegar algunas personas cuando se hacen o trabajan con el mal. A mi mente vienen las dos señoras. Una tenía su departamento en la parte de abajo donde yo vivía también a un costado. Era la señora Graciela, a la que todos le decían Doña Chela, y la otra vecina estaba en la parte de arriba y se llamaba Teresa. Ellas tenían buena relación con los demás habitantes de la vecindad, pero entre ellas dos no podían ni verse. Nunca supe realmente el porqué, pero lo que sí supe era que ese pleito lo tenían ya de muchos años. Cada una de ellas tenía a su familia. La señora Teresa tenía 2 hijos varones y Doña Chela tenía 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Esta última era originaria de Veracruz y en ocasiones iban a visitar a su familia y pasaban unos días por el puerto, pero eso no servía de nada, pues aún así seguían con su encarnizado pleito. Hay cosas que con el tiempo me las fueron aclarando mis padres, sobre todo cuando tiempo después nos salimos de aquella vecindad para irnos a vivir al departamento que mi papá compró en una colonia de la misma delegación. Y en mi inocencia, extrañaba a aquellas mujeres adultas por lo buenas que fueron conmigo, aunque nunca imaginé que me estaba metiendo a la boca del lobo. O más bien, no quiero estigmatizarlas por tratarse de brujas. Pasó el tiempo y dejamos de frecuentar a todos esos vecinos y nos quedamos con estas charlas que salían a colación entre muchas más memorias. Entre estas, recordaba a ese par de señoras y que mis padres me aseguraban no me equivocaba en los recuerdos que tenía de ellas. Era algo muy parecido a un secreto a voces entre todos los vecinos. Hasta cierto punto diría que todos los que vivíamos en ese lugar fuimos testigos presenciales de todo aquello que pasaba. Sucesos inexplicables que nos hicieron creer en este tipo de personas. Y a pesar de platicárselos en familia, mis hijos no lo pueden creer. Recuerdo que las señoras, una a la otra, siempre se decían de cosas cuando se llegaban a topar en el pasillo, la entrada, o cuando alguna de ellas le pronunciaba alguna indirecta mientras platicaba con otras vecinas en pleno patio mientras salían a lavar o tender. La mayoría de los vecinos eran agradables, otros indiferentes. Se podía vivir dentro de todo tranquilamente, pero estas 2 vecinas eran un verdadero caos para sí mismas. En una ocasión, transcurría el mes de diciembre, y en aquel tiempo sí era común hacer posadas en las vecindades y que los vecinos pusieran algo para realizar los festejos. Para aquel entonces, yo caminaba hacia la salida con mi mamá a comprar pan, y la señora Teresa estaba entrando con sus hijos por detrás, que ya eran unos jóvenes, y nos saludó amablemente. Entenderán que para mi edad, y por mi estatura, a la mayoría veía para arriba. Al cruzarnos, logré escuchar un poco de lo que venían platicando y decían que querían ir a una posada que se haría en la otra vecindad y alcanzamos a escuchar que la señora Teresa le decía que no, pues no quería que ellos se encontraran con los hijos de Doña Chela para no tener problemas. Ellos decían que no tenía nada que ver sus pleitos de señoras con ellos. Y así seguían discutiendo mientras iban entrando a su departamento y nosotras íbamos saliendo. Estos pleitos eran cotidianos por la situación entre las 2 vecinas. Hasta el momento, solo eran habladurías, pero lo que una vez sucedió, nadie lo creería, o más
más bien, ninguno de los que habitábamos en esa vecindad nos lo esperábamos. Dentro de nuestra ignorancia, pensábamos que eso no era posible, o que incluso no podía hacerse. Ahora es más creíble, pues gracias a la tecnología han salido muchos fenómenos o casos completamente impactantes. Pero hay algo que no ha cambiado y sigue igual, y es que son eventos que a más de uno nos han quitado el sueño durante mucho tiempo. Una tarde me encontraba jugando en el patio con otras niñas. Estábamos muy metidas en nuestro juego cuando de momento escuchamos la voz de la señora Tere que les llamaba a sus hijos. Uno de ellos estaba en las escaleras platicando con otros chicos de su edad. También había señoras en los lavaderos y metiendo su ropa, pero la voz angustiante de la señora Tere me llamó profundamente la atención. Por un momento dejé de jugar, pues dirigí la mirada a la casa de la señora. Era difícil no ver u oír lo que estaba a punto de pasar. Al escuchar la voz de la señora, entraron sus hijos casi corriendo, y con voz fuerte les pidió ir a un mandado, diciendo que necesitaba hacer unas cosas y le urgía que le llevaran lo que pedía, pero les hablaba con enojo. No con ellos, sino con alguien que no escuché, pero lo que sí sabía era que tenía mucha prisa. Segundos después sus hijos fueron deprisa por lo que su mamá les pedía, y yo junto con las demás niñas regresamos a nuestro juego, y todo regresó a la normalidad. Días después, supimos que la señora Chela saldría de vacaciones y se irían a Veracruz como casi siempre lo hacían, o a Jalisco, de donde era su esposo. Eso es lo que años después me diría mi mamá. Así sucedió, y todo estuvo en calma en la vecindad como siempre. Pero una tarde, mientras estaba en el patio ayudándole a mi mamá a meter la ropa, escuchamos a la señora Tere que de nuevo les decía a sus hijos que le pasaran ciertas cosas y que fueran a comprar unas hierbas. Con palabras subidas de tono, se refería a la señora Chela, diciendo que ya estaba de nuevo trabajándola. En ese tiempo no entendía el término trabajar, pero con los años supe a qué se referían, y no solo era eso. Del departamento de la señora Tere salía un olor horrible. Después por mi madre supe que ese olor era el de chiles secos y otras cosas que la vecina quemaba para quitarse el mal que estaba haciéndole la señora Chela desde donde ella se encontraba. Pero esto no podía quedarse solo así, y la señora Teresa le regresaba el mal o ella también le hacía algo. Recuerdo que un par de ocasiones el casero estuvo a punto de correrlas, pues aparecían gallinas de color negro sin cabeza, tiradas o suspendidas en las puertas de estas mujeres. Entonces, todos supimos o intuimos por qué se llevaban tan mal. Algo que nos sorprendió mucho sucedió una noche de octubre. Ya todos acostados, comenzamos a escuchar que una mujer gritaba el nombre de la señora Teresa. Buscaba a la vecina de arriba. Habrá gritado a lo mucho unas 5 veces cuando ya todos los habitantes de la vecindad estábamos asomados en nuestras ventanas. Y ahí nos dimos cuenta de qué se trataba. En el patio había un guajolote el cual era el que gritaba el nombre de la señora Teresa. Eso de verdad era escalofriante. Extendía sus alas y se inflaba como lo hacen esos animales, y hacía también el sonido que los caracteriza. Pero sus ojos eran completamente rojos, como 2 pequeñas antorchas que miraban en dirección al departamento de la señora Teresa. Segundos después, doña Teresa abrió su puerta y comenzó a bajar las escaleras. Lo que no nos esperábamos era que bajara con una especie de lazo de cuero o cinturón que traía entre sus manos y que podíamos ver a través del cristal. De pronto, la señora Teresa llegó frente a aquel guajolote de un tamaño más grande de lo normal, y aquel animal pronunció nuevamente su nombre y de un brinco se abalanzó con sus garras hacia la señora, doña Teresa. De un golpe tiró al suelo al guajolote y con su cincho o cinturón comenzó a darle de latigazos mientras le decía que con ella no se iba a poder. Y así continuaron peleando durante unos segundos más,
hasta que el guajolote se abalanzó nuevamente hacia ella, aleteando con gran fuerza, y comenzó a volar. De lo que no nos habíamos dado cuenta es que las patas del guajolote se habían quedado en el suelo y corrían de un lado a otro, chocando entre paredes y lavaderos, hasta que doña Tere de un latigazo logró aventarlas, y al momento de golpear contra la pared se hicieron polvo. Aún así se seguían escuchando los aleteos de aquel animal en la vecindad, como intentando agarrar altura para irse, y en fracción de segundos doña Tere comenzó a hacer unos nudos y a pronunciar algunas palabras mientras chicoteaba el aire. Por lo que vi, apuntaba hacia donde estaba la otra bruja. Parecerá mentira, pero a esa hora de la madrugada pudimos escuchar un fuerte golpe en la azotea de la vecindad, como si algo muy pesado hubiese caído. En efecto, todos, así como tú, sabemos que lo que cayó esa noche fue la bruja. Doña Tere subió las escaleras y comenzó a caminar hacia arriba hasta que llegó a los tendederos de la vecindad. Algunos vecinos no pudieron con la incertidumbre o la curiosidad que sentíamos todos en ese momento y abrieron sus puertas para seguir escuchando lo que acontecía, entre ellos mis padres. Y desde el interior de nuestro departamento escuchamos claramente que doña Tere comenzó a chicotear y a golpear a algo que no podíamos ver, pero sí podíamos escuchar cómo corría de un lado a otro y chillaba como un cerdo literalmente. Esa noche ni los hijos de doña Tere ni de doña Chela se metieron. Eso era un pleito entre dos brujas que terminó con una ganadora, la cual fue doña Tere. Cuando se cansó de someter a su contrincante, la dejó replegada en una esquina de arriba y bajó victoriosa y se metió a su departamento. Mientras bajaba, todos los vecinos nos metimos sin hacer ruido, pero yo sé que esa bruja sabía que tenía un público que la escuchaba. Otra situación bastante aterradora fue cuando dio a luz una vecina. Entenderán que rápidamente se mudaron de vivienda y lo que pasaba era lo siguiente. Aquella familia por las noches comenzaban a escuchar que tocaban su puerta, se asomaban por la ventana y no era nadie. Veían sombras detrás del cristal que merodeaban su departamento y nuevamente al asomarse no había nadie en el corredor. A pesar de poner tijeras y muchos símbolos religiosos, las cosas no cambiaban. Era lógico y muy claro que una de aquellas brujas, o posiblemente las dos, querían chuparse a su pequeño, y como pudieron, se fueron de la vecindad. Cambiando un poco de tema, lo que dicen mis padres es que por el pleito que tenían las vecinas, se hacían mutuamente brujerías, pues las dos sabían de esas artes y las practicaban fuertemente, pero no eran discretas. Todos ya sabían que ellas hacían cosas. Cuando hacían sus hechizos, se inundaba todo con olores que no sabíamos describir. Podíamos ver que por días no salían de sus departamentos, ya que se veían en verdad afectadas por lo que se hacían. Y lo difícil de comprender es que sus trabajos los hicieran a larga distancia, como decían los vecinos. Que de momento se pusiera mal una de ellas y supiera que era la otra que le estaba haciendo un mal, y después de cierta mejoría, con dificultad la otra vecina le regresara el daño haciendo un hechizo en su casa, con quién sabe qué tantas cosas, pero sí se afectaban mucho. Tiempo después nos salimos de ahí, no supimos nada más de ellas, pero en esa vecindad no solo ocurrió lo de las vecinas brujas, también sucedieron cosas de índole paranormal, supongo, por lo que ahí se practicaba. Por los años que han pasado, quiero pensar que esas vecindades ya no existen. Pueden ser hoy en día grandes edificios o algún centro comercial, pero de lo que estoy plenamente segura es que en sus paredes se guardaron un sinfín de sucesos que ahí se vivieron y que para muchos de nosotros son inolvidables hasta este tiempo. La brujería la conocí desde pequeña sin saberlo. El escuchar u oler cuando se está preparando un mal para otra persona parece que no es real, y por lo mismo, pregunté a mis padres si lo que vivimos y escuchamos aquella noche del guajolote fue real. Les platico a mis hijos esto ahora que son mayores, y en ocasiones no me lo creen,
Pero también me dicen que la maldad no tiene límites y hay quien la lleva a cabo desde donde esté. Eso es lo que sucedió entre mis vecinas. Aún estuvieran a kilómetros de distancia, no perdían la oportunidad de hacerse daño y guardarse el rencor para después hacerlo directamente en el lugar donde vivíamos. Historia basada en hechos reales, escrita para Oscuro Secreto por Gemilla, la diosa de la oscuridad. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado en esta historia de terror. No olvides suscribirte activando la campanita en todas las notificaciones, dejarme tu pulgar arriba, tu comentario y compartirme con tus amigos. Recuerda que puedes mandarme tu historia por los canales oficiales, Messenger, WhatsApp o al correo del canal. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.